en la quietud de la noche. Cuando el silencio parece respirar, hay voces que se esconden entre las sombras, esperando ser escuchadas. Aquí, cada historia es un susurro que despierta tus miedos más profundos. Relatos de terror, pesadillas, apariciones y secretos que habitan en la oscuridad del alma. Bienvenido a Susurros en la Oscuridad, donde cada palabra es una sombra y cada suspiro, el inicio de un nuevo miedo. La lluvia no da tregua en el cementerio de San Lázaro. Cada gota que cae sobre mi uniforme táctico parece amplificar el silencio sepulcral que reina entre las lápidas. Soy el jefe de guardianes y esta noche la humedad se siente distinta, más pesada, como si el propio aire contuviera el aliento de los que ya no están. Junto a mí, el nuevo, un joven con más valor que experiencia, aprieta su linterna como si fuera un salvavidas en este mar de sombras y cipreses retorcidos. Noche tranquila, jefe, dice, pero su voz tiembla ligeramente en sonrío sin ganas. En este lugar, la tranquilidad es solo el preludio de la tormenta. Patrullamos en silencio. Solo el crujido de nuestras botas sobre la grava mojada rompe la monotonía. De repente, el viento cambia. Ya no es una simple brisa, ahora arrastra susurros, lamentos que se enredan en las ramas de los árboles. El joven se detiene en seco. Su linterna ilumina una figura de mármol que parece llorar lágrimas de musgo. «Jefe, ¿escuchó eso?», pregunta, con los ojos muy abiertos. No necesito responder, el sonido se hace más claro. Un murmullo lastimero que nos guía hacia la sección más antigua del camposanto, donde la tierra removida alrededor de una tumba reciente delata que algo anda terriblemente mal. El haz de luz de mi linterna tiembla al revelar la escena. Junto a la fosa abierta, una figura se arrodilla. Es Roberto Álvarez, o lo que queda de él en su piel grisácea y su traje de entierro desgarrado son una visión sacada de una pesadilla. Pero lo más aterrador no es su aspecto, sino la súplica en sus ojos muertos. «Por favor», susurra, con una voz que suena a tierra seca. No quiero volver allí. Al frío, a la oscuridad». El joven retrocede, ahogando un grito. Yo me quedo inmóvil. Mi mano instintivamente va hacia mi arma, pero me detengo. Esto no es un monstruo. Es un hombre atrapado entre dos mundos, rogando por paz. Mi deber es proteger a los vivos de los muertos. Pero ¿qué haces cuando el muerto te pide piedad? Al amanecer, la lluvia cesa. Roberto Álvarez descansa de nuevo bajo tierra, esta vez por nuestra propia mano. No hubo disparos, solo el sonido sordo de la pala y un respeto silencioso. El joven no ha dicho una palabra desde entonces. Mientras el sol tiñe el cielo de naranja y los cuervos graznan desde los cipreses, lo sé. A esto no ha sido un final, sino el comienzo. Una declaración de guerra en un conflicto que nadie conoce. Una batalla sin perdón que libramos en la frontera entre la vida y la muerte. Y nosotros somos los únicos soldados en la línea de fuego. Gracias por acompañarme en esta oscura historia. Si te atrapó el misterio, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte la próxima guardia nocturna. Hasta pronto. Los días que siguieron al incidente con Roberto fueron una sucesión interminable de noches en vela. El cementerio ya no era solo un lugar de descanso. Se había convertido en una frontera viva entre el mundo de los hombres y algo que no alcanzábamos a comprender. En cada tumba, bajo cada piedra, parecía latir un secreto. La humedad del suelo era distinta, más espesa, más tibia, como si algo respirara bajo nuestros pies. Las autoridades nos enviaban comunicados cada semana con órdenes más estrictas. La política oficial era clara: ningún resucitado debía cruzar el perímetro. Ninguno debía ser capturado, ni estudiado, ni interrogado. Solo había una instrucción inamovible: eliminación inmediata. Nadie explicaba por qué. Nadie respondía a las preguntas que todos teníamos. Y con el tiempo, aprendimos a no hacerlas. Pero el silencio pesaba. Había noches en que los vientos del este traían consigo un murmullo sordo, una especie de canto bajo, como si el cementerio susurrara nombres. Algunos de mis hombres aseguraban escuchar sus propias voces en esos ecos. Decían que los muertos los llamaban, que prometían descanso, comprensión
o algo más profundo. Yo no creía en esas historias, o al menos no quería creer, pero había algo que me inquietaba. A los ojos de los resucitados no eran ojos vacíos, eran ojos humanos, eran ojos que pedían piedad. Una madrugada, mientras el rocío se posaba sobre las lápidas, escuché un sonido proveniente del sector norte. No era el habitual movimiento de raíces, ni el crujir de la madera podrida. Era algo diferente a un sollozo, un llanto contenido, humano, pero cargado de un dolor tan real que se me heló la sangre. Nos acercamos con las linternas y la luz reveló una figura arrodillada frente a una tumba abierta. Era una mujer joven. Su ropa estaba hecha jirones, el cabello húmedo y cubierto de tierra. Cuando levantó la vista, su expresión era de una confusión inocente, como la de un niño perdido. No se abalanzó hacia nosotros ni intentó huir. Solo nos miró con un temblor en los labios. Dijo llamarse Isabela. Uno de mis hombres, el más joven, se adelantó para observar la lápida rota detrás de ella. El nombre coincidía a Isabela Cortez, muerta hacía 10 años. Lo dijo con un tono quebrado, como si las palabras le pesaran en la lengua. Ella no entendía qué ocurría. Repetía una y otra vez que no sabía cómo había llegado allí, que no recordaba su muerte, solo que había cerrado los ojos un día y ahora se encontraba de pie en medio de la oscuridad. Sus palabras me taladraban la mente. No era una criatura hostil, ni una amenaza, era un alma desorientada. Quise explicarle que no podía regresar a su antigua vida, que el mundo al que pertenecía ya no existía. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, comenzaron las lágrimas. Dijo que quería ver a su madre, que ésta aún vivía y que seguramente la estaba esperando. Su voz temblaba con una pureza desgarradora. No había maldad en ella, solo una tristeza que parecía infinita. Uno de los hombres levantó el rifle y me miró en silencio. Sabía lo que debía hacer, pero dudaban. Yo también dudé, tal vez por primera vez en años. En ese momento, comprendí que el verdadero enemigo no era la muerte, sino la culpa, porque cada disparo no mataba solo a los resucitados, sino algo dentro de nosotros. Hice la señal, con la voz quebrada, en 3 detonaciones. La mujer cayó hacia adelante, lentamente, como si el suelo la recibiera con ternura. No gritó, no maldijo, solo se apagó, y en su rostro quedó una expresión de paz, una paz que nosotros jamás conoceríamos. Durante varios minutos, nadie se movió. El humo de los rifles formaba una neblina tenue que parecía cubrirlo todo. La luna, alta e indiferente, era testigo del crimen que el deber nos obligaba a repetir. Miré a mis hombres y vi en ellos el reflejo de mi propio tormento. Habíamos perdido algo que no sabíamos cómo recuperar. Esa noche, al regresar a la base, no pude dormir. Sentía su mirada, la de Isabela, clavada en mí, e intenté convencerme de que era solo cansancio. Pero cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo, juraría haberla visto de pie, entre las sombras del pasillo, con el rostro cubierto de tierra y los labios moviéndose sin emitir sonido. No me atreví a mirar 2 veces. El fenómeno comenzó a multiplicarse. Lo que antes era una aparición aislada, ahora se convertía en algo más grande, más frecuente, más inquietante. Los cementerios cercanos comenzaron a reportar actividad. Los cuerpos se levantaban de sus tumbas, no como zombies irracionales, sino como personas confundidas, con recuerdos incompletos, con emociones humanas. Los más supersticiosos hablaban de castigo divino, otros de un error del tiempo, de una grieta en la muerte. Recibimos un informe confidencial semanas después. Provenía de una fuente que nadie identificó. Era un documento escueto, sin sello, sin firma. En él se describía un patrón. Todos los resucitados habían muerto con un profundo sentimiento de culpa o una deuda emocional inconclusa. La teoría era perturbadora. Tal vez no volvían por accidente, sino por necesidad. No eran cuerpos que se negaban a morir, sino almas que no podían descansar. A partir de entonces, empecé a ver las cosas de otro modo, no como un soldado, sino como un testigo del error más grande del hombre
a creer que podía controlar la muerte. Si era cierto que aquellos seres regresaban buscando redención, entonces nosotros éramos verdugos de lo sagrado. Estábamos destruyendo lo poco que quedaba del alma humana. Las noches se volvieron más violentas. Algunos resucitados comenzaron a reunirse en grupos. No atacaban, pero su sola presencia era perturbadora. Los observábamos desde lejos, agrupados bajo la luz de la luna, hablando entre ellos con voces apenas audibles. Parecían compartir sus recuerdos, o tal vez su dolor. Una vez nos acercamos demasiado. El primero en hablar fue un hombre de edad avanzada, con el rostro marcado por cicatrices y las manos temblorosas. Dijo que no buscaban venganza ni querían hacer daño, que solo deseaban entender por qué habían regresado. Uno de mis hombres apuntó de inmediato, pero yo no di la orden. No podía. Había algo en la forma en que hablaban que no era humano, y al mismo tiempo lo era demasiado. Nos miraban con lástima, como si ellos supieran algo que nosotros no. En ese instante, sentí que el mundo se quebraba en dos. Por primera vez, no sabía si los vivos éramos los bendecidos o los condenados. El silencio se rompió cuando el segundo al mando gritó mi nombre y disparó. El sonido fue ensordecedor. En cuestión de segundos, el resto de los rifles rugió al unísono. Los cuerpos cayeron al suelo, pero ninguno de ellos gritó. Solo se desplomaron, uno tras otro, como si aceptaran su destino. Esa noche, algo cambió para siempre. Mientras cubríamos los cuerpos, noté algo en sus manos. Cada uno sostenía un pequeño objeto personal en una carta, una fotografía, un trozo de tela. Era como si se hubieran preparado para morir otra vez, como si supieran que no habría piedad. Al amanecer, cuando regresamos al puesto de vigilancia, un murmullo corrió entre los hombres. Algunos decían haber visto figuras de pie entre las tumbas, observándonos. Otros juraban haber escuchado pasos detrás de ellos, aunque no había nadie. Comencé a pensar que no eran ellos quienes regresaban, sino nosotros, los que poco a poco estábamos cruzando hacia su mundo, y que el cementerio no era ya un límite, sino una puerta abierta. El mes siguiente fue el más largo de mi vida. El aire mismo parecía haberse vuelto pesado, saturado de un silencio antinatural que incluso los cuervos rehusaban interrumpir. Los días transcurrían con lentitud enfermiza y las noches se desbordaban en un delirio de luces, sombras y murmullos imposibles. El cementerio de San Lázaro se había convertido en el epicentro de algo que nadie podía explicar. Lo que al principio eran simples apariciones aisladas, ahora se multiplicaba como un virus invisible. Había noches en las que hasta 5 cuerpos emergían de la tierra, cada uno balbuceando palabras distintas, pero con el mismo tono de súplica en piedad. El comando central decidió establecer un perímetro más amplio, levantando tojis de vigilanciau, sensores térmicos y drones que sobrevolaban la zona. Sin embargo, todo aquello era inútil. Los muertos no respondían a la lógica humana. No importaban los protocolos, ni la tecnología, ni la fuerza. Siempre encontraban una grieta, una rendija en la que el misterio se colaba con una paciencia sobrehumana. Parecía que el cementerio respiraba con ellos, que la tierra misma conspiraba para devolverlos. Una madrugada, el capitán encargado del turno anterior apareció en mi oficina con un rostro que no olvidaré jamás. Había envejecido años en una sola noche. Me entregó un sobresellado, con la orden de destruirlo una vez leído. Dentro había un informe con la marca de un laboratorio estatal clausurado décadas atrás. El encabezado rezaba en proyecto Piedad and Face Final. El nombre me atravesó como una aguja. Aquel término, piedad, era el mismo que los resucitados pronunciaban antes de morir por segunda vez. Abrí el documento con manos temblorosas. Las páginas estaban cubiertas de informes clínicos, diagramas y fotografías que mostraban cuerpos humanos conectados a máquinas imposibles, bañados en una luz blanca que no parecía natural. El texto era preciso y atroz. El proyecto había sido parte de un experimento militar secreto destinado a interrumpir el proceso biológico de la muerte, con el fin de crear un estado de suspensión vital permanente. Los primeros ensayos se realizaron con prisioneros condenados a muerte, pero el resultado fue catastrófico. Las células revividas desarrollaban una conciencia fragmentada, incapaz de distinguir entre la vida
y la muerte. Aquellas personas no regresaban completas. Eran sombras de sí mismas, atrapadas en un ciclo de dolor y confusión. El informe final, fechado hacía más de 10 años, describía un evento que los científicos denominaron efecto de resonancia espiritual. Según los datos, los cuerpos reanimados generaban una frecuencia imperceptible que afectaba los campos eléctricos naturales de la Tierra, alterando la percepción del tiempo y del espacio. Aquella resonancia había contaminado las tumbas circundantes, creando una reacción en cadena que ningún ser humano podía detener. El experimento fue cancelado, el laboratorio sellado y todos los involucrados desaparecieron. Sin embargo, el documento concluía con una advertencia escalofriante: el fenómeno no puede ser contenido. La Tierra recordará. Leí esa frase una y otra vez hasta que las palabras parecieron grabarse en mi mente. En la Tierra recordará. Era como una sentencia, un eco que explicaba lo inexplicable. Comprendí entonces que los resucitados no eran milagros ni aberraciones. Eran la consecuencia directa de un acto humano, un intento blasfemo de desafiar a la muerte misma. Aquella noche salí a patrullar solo. No soportaba la idea de dormir. La luna llena iluminaba los caminos del cementerio con una claridad casi sobrenatural. Caminé entre las tumbas mientras las sombras parecían seguirme. Los nombres grabados en piedra eran cada vez más familiares. Algunos pertenecían a hombres que habían servido conmigo, otros a las víctimas que habíamos ejecutado en cumplimiento del deber. Comencé a sentir que cada uno de ellos me observaba. Al llegar al sector oeste, escuché un suspiro. No era el viento, era una voz baja, femenina, que susurraba mi nombre. Giré lentamente y allí, entre dos cipreses, estaba ella en Isabela. Su cuerpo estaba cubierto de tierra fresca, los ojos vacíos y, sin embargo, vivos. No se movía, solo me miraba, como si esperara una respuesta que yo no podía darle. Intenté acercarme, pero mis piernas se negaron a avanzar. Su rostro parecía el mismo que había visto caer bajo las balas, pero ahora irradiaba una serenidad antinatural. La voz que salió de sus labios fue apenas un susurro. No provenía de su garganta, sino del aire mismo. No nos mataste, solo nos llamaste. El viento sopló con fuerza, apagando la linterna. Por un instante, todo el cementerio pareció respirar al unísono. Sentí un vértigo tan intenso que tuve que apoyarme en una lápida. Cuando volví a encender la luz, ella había desaparecido. En el suelo, donde había estado de pie, había una marca circular, como si la tierra hubiera sido quemada desde dentro. Volví a la base en silencio. No le conté a nadie lo sucedido. Sabía que me acusarían de locura o agotamiento, pero esa noche comprendí que algo más profundo estaba ocurriendo. El fenómeno no era biológico, era espiritual. Era una respuesta de la tierra misma a un ultraje cometido por los hombres. Los días siguientes, el comportamiento de los resucitados cambió. Ya no se presentaban con súplicas ni confusión. Algunos aparecían de pie, inmóviles, mirando hacia el cielo, como si esperaran una señal. Otros simplemente caminaban hasta desplomarse de nuevo. Comenzamos a notar un patrón en sus apariciones. Siempre despertaban durante la fase completa de la luna llena, y siempre en tumbas ubicadas en un radio específico, como si respondieran a una llamada invisible. Decidí regresar al laboratorio mencionado en el informe. Era un edificio abandonado a pocos kilómetros del cementerio, cubierto de maleza y polvo. Las puertas estaban selladas, pero el óxido había hecho su trabajo. Entré con una linterna y el eco de mis pasos resonó en los pasillos vacíos. El aire olía a formol y metal oxidado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y notas escritas con una caligrafía desesperada. En una de las habitaciones encontré una mesa metálica aún cubierta con correas de sujeción. Sobre ella, una inscripción grabada con algo filoso. Ellos no murieron. Están esperando en el suelo. Bajo una capa de polvo, descubrí un cuaderno de laboratorio. Sus páginas describían experimentos más allá de la comprensión. Hablaban de la energía residual del alma, una sustancia invisible que podía medirse, aislarse y amplificarse mediante impulsos eléctricos. Decían que el alma, al morir, liberaba una frecuencia específica
y que si se mantenía esa frecuencia en un entorno controlado, el cuerpo podría ser reanimado sin perder su identidad. Pero había un error. La frecuencia no pertenecía solo al individuo, sino al entorno, y cuando se interrumpió el proceso, la energía quedó atrapada en la Tierra, contagiando todo lo que la rodeaba. La última página del cuaderno tenía una sola frase escrita con tinta seca en la piedad: es la puerta. La muerte ya no olvida. Salí del laboratorio con la sensación de que el suelo vibraba bajo mis pies. El aire parecía más espeso, como si respirara junto a mí cuando llegué de nuevo al cementerio. Mis hombres me informaron que en el sector sur habían aparecido 3 cuerpos más. Todos decían lo mismo antes de morir. Nos llamaron. El patrón se repetía con una precisión aterradora. Ya no podía ser coincidencia. El fenómeno se estaba extendiendo, como si los resucitados no buscaran regresar al mundo de los vivos, sino recordarnos algo. Tal vez no eran ellos los que necesitaban piedad, sino nosotros. El amanecer dejó de ser un alivio. Lo que antes separaba la oscuridad de la claridad se volvió indistinto. Era como si el día ya no tuviera fuerza suficiente para espantar lo que crecía en la noche. Desde el laboratorio abandonado, la niebla comenzó a extenderse hacia el cementerio, una bruma espesa que parecía tener vida propia. A cada amanecer cubría un poco más de terreno, y bajo ella el aire se volvía más denso, el sonido más sordo, el tiempo más lento. Pronto descubrimos que los animales evitaban el área. Los perros que se acercaban al perímetro morían en cuestión de horas, con los ojos abiertos y una mueca que no era de dolor, sino de espanto. Los habitantes de las zonas cercanas comenzaron a reportar fenómenos extraños. En las madrugadas se oían golpes bajo los pisos de madera, como si algo rascara desde abajo. En las casas más antiguas, los espejos amanecían empañados desde adentro, mostrando huellas de manos que no pertenecían a nadie. Los noticieros locales hablaban de eventos paranormales, pero los altos mandos prohibieron toda cobertura. El gobierno negó la existencia de los resucitados y clausuró el cementerio, aunque nosotros sabíamos que aquello era inútil. No se puede cerrar una herida que sangra desde las raíces de la tierra. Mi pelotón fue reducido a la mitad. Algunos desertaron, otros enloquecieron, y 3 de ellos simplemente desaparecieron. Nadie supo si huyeron o si la tierra los reclamó. El resto nos quedamos, no por obediencia, sino porque sabíamos que lo que estaba ocurriendo ya no podía contenerse. Cada noche contábamos menos disparos y más murmullos. A veces, al recorrer los pasillos de la base, creía escuchar pasos detrás de mí. Aunque estaba solo, los muertos nos seguían, no con los pies, sino con la memoria. El fenómeno se expandió hacia la ciudad. Al principio eran casos aislados, personas que afirmaban ver a familiares fallecidos rondando sus casas, caminando en silencio por los pasillos, observando desde las ventanas. Luego comenzaron las desapariciones. Hombres y mujeres que, tras escuchar una voz familiar llamándolos por su nombre, salían a la calle y nunca regresaban. En los días siguientes los encontraban muertos, pero sin señales de violencia. Sus rostros mostraban una expresión de serenidad, como si hubieran sido liberados de algo que los atormentaba. Sin embargo, el detalle más perturbador era que sus cuerpos no se descomponían. Permanecían intactos, sin olor, sin cambio alguno, como si la muerte los hubiera dejado en pausa. El miedo se apoderó de la ciudad. Los templos se llenaron de fieles que buscaban refugio, pero los sacerdotes no tenían respuestas. Algunos afirmaban que era el juicio final. Otros, que el infierno se había abierto. Pero yo sabía la verdad, no era castigo ni milagro, sino consecuencia. El mundo estaba devolviendo lo que le habíamos quitado. Una noche, mientras revisaba los informes de las últimas apariciones, encontré algo que me heló la sangre. Todos los casos recientes tenían una conexión con nosotros, los guardianes. Cada resucitado había tenido algún vínculo con un miembro de la unidad, un pariente lejano, un amigo olvidado, un amor perdido.
La coincidencia era imposible. Aquellos a quienes habíamos ejecutado parecían atraerse hacia nosotros, como si su regreso fuera una forma de reclamar lo que les habíamos arrebatado, esa rese, el derecho a descansar. Fue entonces cuando comprendí que nuestra tarea no era proteger a los vivos, sino retener el equilibrio que nosotros mismos habíamos roto. Éramos parte del mismo ciclo. Cada bala que disparábamos nos unía más a ellos. En algún punto del tiempo, nos convertiríamos en los próximos en despertar. A partir de ese momento, los sueños se volvieron insoportables. Dormir era caer en un abismo de sombras, donde las voces de los resucitados se entrelazaban. Me hablaban desde un lugar donde no existía el cuerpo ni el pensamiento, solo la conciencia suspendida. Repetían la misma frase: «Ah, no nos diste piedad, ahora serás parte del eco». Despertaba empapado en sudor, con las manos temblando. Algunos de mis hombres comenzaron a sufrir lo mismo. Había quienes se despertaban gritando, otros que amanecían con las uñas cubiertas de tierra, sin recordar haber salido de la base. Una madrugada, el soldado Ramírez fue hallado de pie frente a una lápida, sin vida, con los ojos abiertos y una sonrisa torcida. En su pecho, con su propio cuchillo, había grabado una palabra: perdón. El pánico se apoderó de la unidad. Muchos exigieron evacuar la zona, pero la orden superior fue clara: a nadie debía abandonar su puesto. Se decretó el silencio total. Los informes dejaron de enviarse y los canales de comunicación fueron bloqueados. Éramos prisioneros en nuestra propia trinchera. En la radio solo se escuchaba estática, pero a veces, entre el ruido, una voz femenina susurraba nuestros nombres uno por uno. Nadie reconocía la voz, pero todos sabíamos quién era. La niebla cubrió finalmente toda la ciudad. Desde lo alto de la torre de vigilancia podía ver cómo las luces de las calles desaparecían poco a poco, absorbidas por aquella bruma que parecía devorar el sonido y la vida. Las casas quedaron vacías, los relojes dejaron de marcar la hora, las aves dejaron de volar. Todo se detuvo, Annie. Y entonces comenzaron a aparecer los nuevos resucitados. Ya no emergían de tumbas, lo hacían desde el suelo mismo, desde los cimientos de las casas, desde los parques, desde los lugares donde alguna vez hubo sangre. No pedían piedad, no hablaban, solo caminaban lentamente, con los ojos vacíos y las manos extendidas hacia nosotros. No había odio en ellos, sino algo peor: compasión. Intentamos defendernos, pero las armas dejaron de tener sentido. Disparábamos y caían, pero cada cuerpo abatido era reemplazado por dos más. No corrían, no atacaban, no huían, solo avanzaban con una calma insoportable. En cada paso, el suelo temblaba, y mientras se acercaban, el aire se llenaba de un zumbido bajo, una vibración que se metía en el pecho y hacía doler el corazón. Una noche, el último de mis hombres, el sargento Núñez, me dijo que había visto a su hija entre los resucitados. Ella había muerto hacía 4 años. La reconoció de inmediato. Caminaba entre la multitud con la misma trenza que le hacía cuando era niña. Él se acercó sin miedo, llorando, diciendo su nombre. Yo intenté detenerlo, pero fue inútil. Ella lo abrazó, y en ese instante ambos se desvanecieron. No quedó ni el sonido de sus pasos, tan solo el silencio. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era una invasión. Era una reconciliación. Los muertos no venían a destruirnos, sino a reclamarnos. Cada uno de nosotros llevaba dentro la misma frecuencia, el mismo error. Estábamos vivos solo en apariencia. La línea entre ellos y nosotros había desaparecido. Miré mis manos y vi cómo la piel comenzaba a agrietarse, como si la tierra se abriera paso desde dentro. Un calor extraño subía por mis venas, mezclado con un frío indescriptible. El cuerpo me pesaba, y al respirar sentí el olor de la humedad y la carne podrida. Era el mismo olor que tantas veces había sentido en otros. Ahora entendía a Anne. La piedad no era solo una súplica, era una promesa. El reloj marcó la medianoche. En ese momento lo escuché claramente. Una multitud susurraba mi nombre desde debajo del suelo.
No pedían perdón en mí, llamaban a unirme a ellos. Cerré los ojos y la tierra comenzó a moverse. La tierra se abrió ante mis pies y por un instante creí que el mundo había decidido tragarse lo que quedaba de nosotros. Pero no era una grieta común. Lo que emergía desde lo profundo no era fuego ni magma. Era memoria. Imágenes, rostros, voces que había olvidado comenzaron a materializarse en la bruma. Cada una correspondía a un muerto que yo había intentado borrar de mi mente. Todos estaban ahí, esperando, no con odio, sino con esa paciencia infinita que solo tienen los que ya no temen al tiempo. La ciudad, o lo que quedaba de ella, había desaparecido bajo una neblina que respiraba. No había ruido, no había viento. Todo se sentía suspendido, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Entonces la escuché a ella, la voz femenina que se colaba en las transmisiones, la misma que susurraba nuestros nombres entre la estática, me llamó con la dulzura de una madre que ve regresar a su hijo después de la guerra. «¿Has visto lo que hiciste?», dijo. «Pero no lo entiendes aún». No la vi, pero sentí su presencia detrás de mí. Era cálida y fría a la vez, como si el aire se doblara para hacerle espacio. Cuando me giré, la niebla se abrió y de entre ellas surgió una figura envuelta en luz grisácea. Su rostro cambiaba constantemente, pasando de mujer a anciana, de niña a cadáver. Era todas las formas del duelo. «¿Quién eres?», pregunté con la voz quebrada. «Soy la memoria de lo que fue negado», respondió. «La voz que se apaga en cada ejecución, el suspiro que se pierde antes de un disparo. Me llamaron de muchas formas al alma, culpa, redención, pero tú puedes llamarme piedad». Su nombre resonó como un eco antiguo. Comprendí que ella no era un ser, sino una manifestación. Representaba la conciencia colectiva de todos los que alguna vez suplicaron antes de morir. Era la suma del perdón no concedido. Caminé hacia ella, pero cada paso me hundía un poco más en el suelo, como si la tierra intentara retenerme. Miré mis manos en la piel, se había vuelto opaca, casi translúcida. La descomposición no dolía, era más bien una disolución, una entrega. «¿Por qué nosotros?», pregunté. «¿Por qué los guardianes? Porque ustedes fueron los primeros en negar la piedad», respondió ella sin dudar. «Juraron proteger la vida, pero aprendieron a decidir quién merecía conservarla. Cada ejecución, cada cuerpo arrojado al silencio fue una piedra en el muro que separó a los vivos de los muertos. Ahora ese muro se derrumbó y la tierra solo reclama equilibrio». Su voz no acusaba, solo enunciaba, como si hablara de una ley natural que no admite excepciones. Entonces comprendí que el fenómeno no era una maldición, ni un castigo divino. Era un reajuste. La humanidad había acumulado tanto dolor, tanta negación de misericordia, que la realidad se había torcido. Los muertos habían encontrado una rendija por donde regresar, no para destruir, sino para restaurar la balanza. A mi alrededor, los otros guardianes comenzaron a aparecer. Sus cuerpos se deshacían en fragmentos de polvo y ceniza, pero sus rostros mostraban paz. Uno a uno se acercaban a la figura luminosa, como si reconocieran en ella el fin que siempre habían esperado. Cuando el último de ellos se disolvió, quedé solo. Piedad extendió su mano hacia mí. «No temas», dijo, «no vienes a morir. Vienes a recordar». Toqué su mano. Sentí una vibración que me recorrió por completo. Y en ese instante vi todo lo que la humanidad había olvidado. A los rostros de las víctimas que murieron sin nombre, las oraciones que nadie escuchó, los cuerpos enterrados en fosas comunes, los niños que esperaron un perdón que nunca llegó. Era una corriente interminable de memoria que me atravesó como un río hecho de llanto. Caí de rodillas. El suelo ya no era sólido. Todo flotaba en un vacío donde el tiempo no existía. Y allí comprendí la última verdad. A la muerte no era el final. Era la consecuencia de no haber aprendido a perdonar. Piedad se inclinó sobre mí y susurró: «El ciclo puede comenzar de nuevo». Si uno solo recuerda lo que es la compasión, la luz se intensificó hasta volverse insoportable. Sentí que mi cuerpo se fragmentaba, pero no en dolor, sino en conciencia. Me convertí en parte de la niebla, del suelo, del aire.
Mi voz se mezcló con la de todos los que alguna vez pidieron piedad. Y entonces lo vían, la ciudad renacía. Las calles volvían a llenarse de gente, pero no eran los mismos. Sus rostros estaban vacíos de culpa. Era como si el mundo hubiera sido reescrito desde el principio, libre de la herida que lo había infectado. Sin embargo, en algún lugar del horizonte, una sombra seguía observando. Era el eco de lo que aún quedaba por redimir. Desde ese día, algunos dicen que cuando cae la niebla sobre las ciudades, pueden escucharse voces entre los árboles, susurrando los nombres de aquellos que no supieron perdonar. Otros aseguran que en ciertas noches, cuando el viento sopla desde el sur, se siente una presencia cálida que no inspira miedo, sino tristeza. Dicen que es la piedad caminando entre los vivos, recordándoles que ningún cuerpo puede descansar hasta que el corazón aprenda a hacerlo también. Yo soy uno de esos susurros. No tengo rostro, ni carne, ni peso. Solo soy la memoria de lo que los hombres olvidaron. Y cuando cierres los ojos esta noche, si escuchas tu nombre en la oscuridad, no temas. No es la muerte quien te llama, es la vida pidiendo que recuerdes que aún hay tiempo de tener piedad.